verso, y dice así: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste produce mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. A menos que alguno permanezca en mí, es echado afuera como el pámpano sin fruto, que se seca, y lo recogen y lo echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os hará. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. La palabra dice que el que permanece en él. El título de esta reflexión es Llamados a permanecer. Tú y yo somos llamados a permanecer, pero no a permanecer peleando. No hemos sido llamados a permanecer en un lugar sin movernos. Hemos sido llamados a permanecer en Él, a estar en Él. La Biblia dice en otro versículo que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos son los que Dios llama y pocos los que Él escoge. Pero el versículo dice que nosotros somos llamados a permanecer en Él. Dice: el que permanece en mí y yo en Él, éste produce mucho fruto, porque separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Entonces la clave y el éxito de nuestra vida es y será siempre permanecer en el Señor. Esa será la clave del éxito en tu vida ministerial, en tu vida familiar, en tu vida emocional, en tu vida laboral, en ti como persona. El éxito será permanecer en Él. Porque claro lo dice que separados de Él, nada podemos hacer, nada. El libro de Malaquías dice que nosotros guardamos en saco roto. Trabajan y guardan, pero lo guardan en saco roto. Imagínese trabajar, echar, guardar, ahorrar, y que ese saco sea roto y no podamos retener el fruto de nuestro trabajo. Y así nos pasa cuando nosotros estamos fuera del Señor. Y yo no estoy hablando hoy fuera del Señor como que no le conocemos. Lo sabemos, usted lo sabe. Usted sabe que la perdición del alma, el castigo eterno, es por haber rechazado al Hijo de Dios. Es por haber rechazado a Yeshua. Es por haber rechazado su palabra. Pero eso lo sabemos. Pero nosotros que ahora estamos en Él, que estamos dizque congregándonos, que estamos en una familia llamada la familia de la fe, que estamos creciendo en su palabra, que oramos, que ayunamos, estamos llamados a permanecer en Él, porque esa será la clave de nuestro éxito en todas las áreas. Pastor, yo permanezco en Él, yo estoy buscándole, yo estoy orando, yo estoy clamando, yo estoy leyendo la palabra, yo estoy escuchando palabra de Dios, yo hago mi devocional en la mañana, en la tarde oro, estoy permaneciendo en Él. Bueno, yo te puedo decir que muchas veces yo personalmente, he hecho cosas así y no he permanecido en Él, y no he permanecido en Él. La Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, si Dios llama a muchos, pero escoge a pocos, es Dios elitista.
¿Es Dios clasista? ¿Es el Eterno clasista para escoger a pocos? ¿Cuál es el criterio que tiene el Señor para nosotros ser escogidos? ¿Cuáles son los requerimientos que yo tengo que tener, que usted tiene que tener para que seamos escogidos? Porque yo creo que si usted y yo estamos en este camino, no estamos para perder el tiempo. Estamos para ser escogidos. El libro de Timoteo lo dice de esta manera: preséntate o procura ser encontrado como un obrero digno, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Procura con diligencia, dice, presentarte a Dios aprobado. Y esa palabra procura con diligencia me hace pensar a mí que yo tengo que estar revisándome constantemente a ver si yo todavía llego a ser aprobado como siervo o como sierva de Dios. Si yo todavía cumplo los criterios para estar en los llamados escogidos de Dios, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y en esta noche el Señor nos llama a permanecer en Él. Josué fue un escogido. Moisés, el hombre que Dios llamó para hacer grandes obras, para sacar al pueblo de Israel de Egipto, fue un líder. Pero cuando Moisés subía al monte, dice que Josué le acompañaba y Josué se quedaba a mitad de las faldas del monte y ahí permanecía. Y las veces que Moisés hacía cosas, Josué estaba al lado de Moisés. Él permanecía. Él permanecía. ¿Y qué es permanecer? Permanecer es esperar en Él. Permanecer es estar confiado que Dios tiene el control, que sea lo que esté pasando en nuestra vida, Dios tiene el control y que nada a Él lo toma por sorpresa. Eso es permanecer en Él. Había muchos líderes en las tribus de Israel, habían príncipes. Es más, usted sabe que cada tribu tenía su príncipe. Y cuando el Señor llamaba, le decía a Moisés: saca de los príncipes de Israel y envíalos a esta misión y haz esto con los príncipes de Israel. Pero el único que escogió fue a Josué, porque Josué permaneció en Moisés, permaneció al lado de Moisés. Moisés sube al monte 40 días, 40 noches, y todos pensamos en Moisés. ¿Sabe lo que es estar 40 días en la presencia del Señor? Literal, en la presencia de Dios. Pongámonos a pensar un momentito. Vamos a echar correr nuestra mente un momento, nuestra imaginación o nuestro recuerdo. Y yo te pregunto, las veces que has sentido la presencia de Dios de una manera sobrenatural en tu vida, esos momentos de gloria, donde tú no quieres que terminen. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido esos momentos, yo creo que todos. Esos momentos donde estamos bajo la nube del Señor, que no nos importa si es de día, si es de noche. Estamos ahí. Ahí no hay frío, ahí no hay calor. Yo no sé usted, pero yo creo que sí. Ustedes me entienden esta noche. Cuando estamos en la presencia de Dios, no hay temor. Cuando estamos en la presencia de Dios, no hay preocupación del futuro. Ya tú puedes tener problemas más grandes, pero cuando entras a la presencia de Dios, ahí se acaba todo. Por eso esa alabanza que dice: por un minuto en tu presencia, por un destello de tu gloria, todo lo daría. Porque es que cuando estamos ahí, santo Dios, ahí no hay dolor, ahí no hay pena, ahí no hay tristeza, ahí no hay preocupación. Es más, ahí no hay ni alegría. Estamos en el estado perfecto. Estamos ahí. Y Moisés sube al monte 40 días y 40 noches y está en ese estado perfecto. Fácil, gloria a Dios. Los que están allá abajo
a la falda del monte están en su vida regular. Están comiendo, están bañándose, están viviendo el día a día, han pasado 40 días. Pero yo le pregunto, ¿y Josué qué? Josué estaba a la mitad del monte. No estaba en la presencia, pero tampoco estaba en el revolú de abajo. Estaba ahí, a la mitad del monte, permaneciendo, permaneciendo. Pastor, ¿y entonces qué es permanecer? Permanecer es esperar en Él. El salmista dijo, pacientemente esperé en el Eterno, pacientemente esperé en el Señor, y Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Pero ¿cuándo se inclinó Dios? ¿Cuando hizo el alboroto? No, Dios no se inclinó cuando Él hizo el alboroto. Y nosotros, yo personalmente le digo, yo a veces he hecho el alboroto y he esperado que Dios se incline a mí en medio del alboroto. Y Dios no se inclina en el alboroto. No, 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 no. Yo te quiero decir en esta noche que Dios no se mueve en el alboroto. Señor, que ayúdame, que mira, que me estoy muriendo. Señor, dice que los discípulos iban en la barca y la barca fue azotada por un viento huracanado y el maestro dormía. El maestro dormía. Le dicen, ¿qué te pasa, Señor? No tienes cuidado de nosotros que nos vamos a morir. ¿Y qué le dijo Yeshua? Hombre de poca fe, hombre de poca fe, porque es que Dios no se mueve en el alboroto. Dios no responde a las pataletas, ni tampoco Dios se mueve en la desesperación de su pueblo. Dios nos llama a permanecer en Él. Y en este tiempo Dios está tratando con mi corazón, diciéndome, Bernardo, permanece en mí, permanece en mí. Señor, pero es que esto, que mira esto y lo otro, Señor, y estas decisiones, Señor, ¿y qué tengo que hacer ahora? Permanece en mí. Y le estás preguntando al Señor, Señor, ¿qué hago? Y el Señor te responde en esta noche, permanece en mí, permanece en Él, permanece en Él. Cuando no permanecemos en el Señor, nos afanamos, nos apresuramos. Y yo sé que Dios está hablando en esta noche. ¿Por qué? Porque me ha hablado a mí. Bendito sea el Señor. El que me conoce a mí un poco, sabe que la paciencia no es uno de mis grandes atributos. No es uno de mis grandes atributos. Ah, pero mire dónde vine. A las manos del Señor. Donde Él dice que paciente y misericordioso es el Señor. Cuando nosotros no permanecemos en el Señor, pastor, ¿y cómo yo sé que no estoy permaneciendo en el Señor? Porque estás afanado. Esa es la señal número uno de que no estamos permaneciendo en el Señor. Podemos estar en Dios. No me malinterpreten, no le estoy diciendo a nadie que no esté en el Señor. Podemos estar en las manos de Dios. Es más, estamos en las manos de Dios, pero no permaneciendo en Él. Porque cuando permanecemos en Él, no hay afán. Cuando permanecemos en Él, no estamos en el pasado. Cuando permanecemos en Él, no estamos en el futuro. Estamos en Él. Y Él nos va llevando día a día. Él dice en su palabra, cada día tiene su propio afán. ¿Dónde está hoy tú? ¿Dónde estoy hoy? Yo. ¿Dónde estaré? Él me llama a permanecer. Él me llama a permanecer en Él. Cuando permanezco en Él, entiendo que Él tiene control. Y significa que nosotros vamos a dejar todo a la providencia divina. Dios va dándonos las pautas. Dios es un Dios de detalle. Dios está tan
intensamente comprometido contigo y conmigo, que si nosotros lo supiésemos, estaríamos descansando un poco más en Él. Estaríamos permaneciendo más en Él. Y Josué permaneció. Baja Moisés del monte, vuelve de nuevo a subir y Josué sigue permaneciendo. Cuando nosotros nos salimos de los parámetros de Dios, cuando nosotros nos salimos de los parámetros de la presencia, entonces viene ese afán, ese apego, esa duda, esos temores, esos afanes y nos sacan de estar en Él. Nos sacan de estar en Él. Porque cuando nosotros comenzamos a permanecer en Él, nos damos cuenta y entendemos que todo lo que nos está sucediendo alrededor obra para bien. En estos días hablaba con un familiar, que estaba pasando por, o está pasando por momentos difíciles. Y él me decía, ya no le hallo sentido a la vida, ya no veo la esperanza. Y yo le decía, y discúlpeme la palabra, pero así le decía, brother, pero estás vivo, estás vivo. Sí, pero es que esto no es vida. Es cierto, pero estás vivo. Y tu vida puede cambiar de un momento a otro. Triste para aquel que ya está muerto. A ese sí ya no puede cambiar, ya está donde tuvo que escoger. Ya lo tocó, ya le agarró la noche en el camino. A ese sí ya no puede eh, ir a otro lugar. Ese sí ya no puede hacer cambios en su vida. Pero tú y yo que estamos vivos, gloria al Señor. Tú y yo que estamos vivos todavía, podemos seguir caminando. ¿Qué te afana hoy a ti? ¿Qué te afana a ti hoy? Ya el Espíritu de Dios te contestó, porque ese pensamiento que te vino a la mente, ahí está. Es como Dios te habla, porque su palabra dice que mis ovejas oyen mi voz y me oyen. ¿Qué te afana a ti hoy? ¿Qué me afana a mí? Mm, Yo creo que ya Dios ha estado tratando esta semana conmigo de una manera especial en esa área. Y la respuesta fue clara, permanece en mí. Padre, pero mira esto, Padre, y esto permanece en mí, permanece en mí. Bendito sea el Señor. Y esta es una verdad que yo he estado aprendiendo a través del tiempo, y es que en Dios, cuando estamos en Él, visualmente no vamos a ver toda la película, no nos va a presentar toda la foto. Usualmente Dios nos deja ver nada más un pedacito de la foto, un capítulo de la película, pero Él lo mira todo, porque Él trata con nuestra dependencia, Él trata con nosotros, a ver si nosotros en verdad vamos a permanecer en Él. Pero lo más interesante de este capítulo de Juan 15 es que si nosotros no permanecemos en Él, nada podemos hacer. Y usted me dirá, yo he hecho cosas por mi cuenta, claro, y por eso hemos tenido los resultados que hemos tenido. No han sido todos buenos, porque no hemos permanecido en Él. Pero cuando permanecemos en Él, el resultado es garantizado. El resultado es garantizado. Porque apartado de Él, nada, absolutamente nada podemos hacer. Así que en esta noche el Señor nos invita a que nosotros hagamos
una revisión de lo más profundo de nuestro ser y preguntarnos en qué área yo no estoy permaneciendo en Él. No se trata de escuchar un mensaje más. No se trata de conectarnos una vez más con alguien para que nos predique, para que nos hable, para que nos enseñe. No, no se trata de ello. Se trata de que tenemos que tomar lo que Dios nos está hablando y ponerlo por obra. ¿Dónde yo en esta hora, en este tiempo de mi vida, dónde no estoy permaneciendo? ¿Dónde estoy afanado? ¿En dónde estoy preocupado? Es normal que en lo que va la vida caminando, o nos preocupe o espere en sus finales de la vida, ¿no? ¿Cómo va a pasar sus últimos días? O lo que le llamamos la vejez, o el retiro, o la jubilación, ¿dónde la va a pasar? ¿Cómo la va a pasar? ¿Cómo va a pasarlo? Porque ya las fuerzas no son las mismas, ya no producen lo mismo. Y eso hay que pensarlo, claro que sí. Hay que programarlo, hay que trabajarlo. Pero cuando eso se sale de nuestra mano y ya caemos en una preocupación, en un afán, en un temor, entonces ya dejamos de permanecer en el Señor. Ya dejamos de permanecer en el Señor. Porque entonces estamos viendo nosotros cómo nosotros arreglamos eso. Pero es que nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros, ya nosotros nos hemos depositado en las manos de Dios. Y Él nos ha dejado su santa palabra para que nosotros podamos tomar decisiones conforme a su palabra. Y si las cosas no están saliendo como pensábamos, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Hay un rabino que yo escucho bastante y él se llama Shalom Arush. Y él es conocido porque siempre dice que todo obra para bien. Y usualmente cuando hay días terribles que en mi mente viene la preocupación perdón, y el pensar una cosa y la otra, yo digo, Señor, ¿cómo voy a hacer acá? ¿Cómo voy a hacer allá? Y me conecto con Shalom Arush. Y yo salgo terapiado, renovado, porque tiene una manera de darle vuelta a las cosas donde tú dices, no, de verdad, todo es hora para bien. Si Dios está sentado en su trono, Él es el gobernador del mundo, Él es el que creó el mundo. El sol no se cae porque su palabra dice que no se caiga. El mar no pasa hasta donde no tiene que pasar porque Él dice que no lo haga. Hay una canción que Él canta y dice, si tú me das, si no me das, yo sé que todo es para bien. Y llegar a esa conciencia, a esa fe madura, qué bonito, qué rico poder llegar a esa fe donde nosotros comprendamos y entendamos que Dios está en control, que lo único que tenemos que hacer es permanecer en Él, hacer lo que nos toca a nosotros y Dios hará el resto. Porque Yeshua lo dijo de esta manera, por más que tú te afanes, no podrás ponerle un codo más de estatura a lo que tú ya mides. Y entonces hoy estamos inundados hasta la coronilla de la cabeza, inundados de cortisol, todos preocupados. Estamos inundados. Estamos inundados porque decimos, Dios mío, y esto, y de dónde agarramos, y de dónde le entra el agua al coco, y vemos las noticias, y Dios amado, y que la recesión, y que la falta de trabajo, y que esto y lo otro, y el Señor nos grita de los cielos, permanezcan en mí, permanezcan en mí. El pueblo de Israel por eso fue llevado al desierto. Y yo tenía la mala interpretación del desierto, de que el desierto es una zona árida, una zona donde no crece ni la mala hierba, pero yo estaba equivocado,
Porque la palabra desierto en hebreo es midbar, midbar. Y en el midbar, en el desierto, Dios te sustenta. En el midbar, en el desierto, Dios te da lo que tú necesitas. No te dará exageradamente. Porque el pueblo de Israel salió como alrededor de 3,5 millones de personas. Y dice la palabra que salieron con vacas, con ovejas, con cabros. ¿Y usted cree que de una cantimplora iban a beber ellos un poquito de agua y a la vaca darle un poquito? ¿Cuánta agua toma una vaca? ¿Cuánta agua toma una cabra? ¿Cuánta agua toma un camello? Muchísima. Y mandaban una cisterna en el desierto. Y obviamente en el desierto no hay ríos caudalosos. En el desierto no hay arroyos que fluyen. Pero en el desierto Dios da agua. En el desierto Dios da comida. En el desierto no hay tienda para comprar ropa. Pero, oh, el Señor, no hay problema, yo te estiro la que tengas. En el desierto no hay tienda para comprar zapatos. Y el Señor dijo, no hay problema. Yo hago que tus zapatos no se terminen nunca. Pero en el desierto, Él nos enseña a depender de Él, a permanecer en Él. Por eso Dios lo llevó al desierto, por eso Dios permite desiertos en tu vida, por eso Dios permite desiertos en mi vida, para que yo pueda permanecer en Él y aprender a permanecer en Él. Y hay muchos tipos de desiertos. Hay desiertos de salud, hay desiertos financieros, hay desiertos espirituales, hay desiertos emocionales, hay desiertos de no respuesta de Dios. Donde tú estás clamando por algo y dices, Señor, pero háblame por lo menos, no sé, aunque sea por las cartas, pero háblame. Y Dios dice, no, no te quiero hablar, yo quiero que permanezcas en mí. Yo quiero que, anda, Shama, aquí va, que tú permanezcas en mí, que tú entiendas que yo soy el que soy, que tú tienes que estar en mí. Y cuando tú estés en mí, todo va a caer en su lugar. En el desierto hay comida, no habrá el filet miñón, pero de hambre no nos morimos. En el desierto hay agua, no habrá para escoger jugo de maracuyá, de papaya, de melón, tal vez no lo habrá, pero agua no te va a faltar, porque Dios sabe cuidar a lo suyo. Dios no es un padre irresponsable. Yo quiero decirte en esta noche que Dios no es un padre irresponsable. Dios, Dios es responsable. Si tú eres responsable con tus hijos, si tú eres responsable con tu familia, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Dios es responsable con nosotros. Pastor, y a usted no le da temor, favor, favor, pero Él quiere que permanezca en Él. Él quiere que permanezcamos en Él. Porque cuando permanecemos en Él, vamos a ver su mano de una manera especial. La porción de esta noche tiene que ver con la palabra Ucat, bendito Dios. Y vamos a ir al libro de Números, capítulo 19. Bendito sea el Señor. Números, capítulo 19. En español es número, en hebreo es Bamidbar, en el desierto. En el desierto. Bendito sea el Señor. La palabra Hukat o Hukot significa estatutos. Y en clases pasadas, nosotros hablábamos que la palabra del Señor está dividida en tres secciones importantes. Está dividida en
Los mishpatim, los juicios, los mandamientos, está dividida en los edot, que son testimonios, y también en los hukim, en los preceptos, en los estatutos. Y hacíamos una diferencia de lo que es mishpatim, que son juicios o son mandamientos. Todos son mandamientos, pero los clasificaron en tres. Están los juicios, y que son leyes morales, ¿no? Leyes éticas, para que nosotros viviésemos bien como una sociedad civilizada. Ejemplos: no adulterarás, no a la bestialidad, no al asesinato, gloria al Señor, no al robo, etcétera. Entonces son mandamientos que tienen que ver de la manera en que nosotros vivimos civilmente como sociedad. Dios estaba creando, estaba levantando una nación donde les decía: ustedes no van a ser como los pueblos vecinos, que se casan con la suegra, con la madre, con los hijos y un revolú. Ustedes no van a matar porque quieran matar. Ustedes no se van a echar con perros ni con animales. Ustedes son una nación santa que yo los escogí. Y entonces Dios les da las leyes, les da la palabra. Bendito sea el Señor. Y entonces nos da la Torá, nos da su palabra. Y esta está contenida en 613 mandamientos. Y estos 613 mandamientos, la mayoría conocemos los 10 que eh, comprenden o tocan la mayoría de los 613. Pero esos 613 mandamientos están divididos entre mishpatim, juicios, edot, testimonios, y hukim. Y juicios son leyes morales, éticas, ¿correcto? Están los edot, los testimonios, eh, donde el Señor nos enseña su fidelidad, su carácter. Están las fiestas del Señor, guardar el día de reposo, eh, las leyes dietéticas, gloria al Señor, cosas que el Señor son testimonios que el que hace eso sabe que es un hijo de Dios. La gente dice: los hijos de Dios oran y ayunan, gloria al Señor. Si usted ora y ayuna y lee la Biblia, pues usted está haciendo lo que un hijo de Dios debería hacer, ¿correcto? Entonces, cuando el Señor deja sus mandamientos, los divide en tres, y están los mishpatim para vivir como seres civilizados con tu prójimo, pero están los edot, que son testimonios. Eso solo lo hace aquellos que tienen una relación con Dios. Entonces, aquel que ora y ayuna porque conoce a Dios, ¿correcto? No va y se emborracha, bendito sea el Señor, no hace alboroto en la calle. Entonces, porque tú ya no estás dando testimonio de que eres un hijo de Dios. Entonces, el hijo de Dios celebra las fiestas del Señor. El hijo de Dios guarda el día del reposo, el día del Señor. El hijo de Dios pone su mesuzá en la puerta, gloria al Señor. El hijo de Dios trata de comer las leyes conforme a las leyes dietéticas, gloria al Señor, porque eso dan testimonio de que eres hijo de Dios. Esos son de testimonio. Ahora están los hukim. ¿Y qué son los hukim? Son estatutos, preceptos, gloria al Señor, que son interesantes porque no tienen sentido, gloria al Señor. Son difíciles de entender. ¿Por qué? Y lo explicábamos de esa manera. Es, eh, ¿Cómo se llama? Le dan duro al razonamiento humano. Retan al razonamiento humano. Porque Dios lo que mide en estos hukim o estos estatutos y preceptos es la fidelidad. Y el tú creer en un Dios que todo lo sabe y que todo lo puede, y que nos llama a permanecer en Él. Estamos en el tema, permanecer en Él. Lo estamos conectando con la parashá, pero estamos permaneciendo en Él. Entonces, cuando tú permaneces en Él, entonces tú guardas sus estatutos, sus preceptos, así no tengan sentido. Así tu razonamiento diga: pero esto no, ¿por qué? ¿Y para qué? Pero hay cosas que Dios no te va a explicar. Y Él es. Pero tenga la plena seguridad que todo lo que Dios hace es para bien, gloria al Señor. Los hukim yo lo entiendo como cuando mi mamá decía: usted no va a ir a dormir a la casa de nadie. Le decía: pero mamá, ¿por qué? Si
si fulano va, si mengano viene y va para allá. Bueno, ellos, gloria al Señor. Pero usted no, usted no. Que ellos vengan a su casa, pero usted ir para allá, no. Esa madre, pero no tiene sentido, no, pero no importa. Yo soy su mamá y así se terminó la cosa. Bueno, entonces, eso es Juquín. Gloria al Señor. Números, capítulo 19. Gloria al Señor, verso 1. Y dice así, gloria al Señor. Qué lindo es el Señor en esta noche. Alabado sea su nombre. Y habló el Eterno a Moisés y a Aarón diciendo, este es el Jucot, o el Jucot, bendito Dios, este es el precepto, la ordenanza de la ley que Yahweh ha ordenado diciendo. Y por eso esta parashá, esta porción, toma ese nombre. Porque comienza hablando el capítulo 19 de un estatuto, de un precepto que habla de la vaca roja. Y entrar a leerlo en detalle nos tomaría mucho tiempo y hay cositas que tenemos que tocar. Pero lo puede leer esta semana en su casa, número 19 hasta el capítulo 22. Y este estatuto de la vaca roja es una ley aparentemente sin razón de ser. Es más, dicen que el rey Salomón, con toda la sabiduría que tenía, no la pudo entender. Porque dice que el sacerdote agarraba una vaca alazana, una vaca roja, una vaca bermeja, y tenía que inspeccionarla, que no tuviera daño, que no tuviera defecto, pero tenía que ser completamente roja. Para purificar, era para purificar aquello que había sido impuro, tanto ceremonialmente como hombres y mujeres, gloria al Señor. Y entonces, la palabra de Dios, el libro de Número 19, explica cómo tenía que hacer esta vaca y qué tenían que hacer con esta vaca. Y al final la vaca la quemaban, la degollaban, la quemaban. Y entonces la ceniza las agarraban y la ponían con unas aguas sagradas. Y estas aguas sagradas purificaban al pueblo. Pero mire qué cosa, esto era súper sagrado, súper sagrado. Bueno, ahorita hay un tema que usted lo puede googlear después. Está que en Israel están por construir el tercer templo, ¿correcto? Pero para construir el tercer templo tienen que purificarlo. Y la única manera de purificar los utensilios del templo es a través del ritual de la vaca roja. Bendito sea el Señor. ¿Y sabe cuál es la noticia? Ya existe. Han pasado más de 2000 años y no había una vaca roja, porque no es cualquier vaca roja. Tiene que ser una vaca roja que no tenga ni un pelito que sea de otro color. Tiene que ser de un específico tiempo de vida y el sacerdote que la va a sacrificar conforme al ritual judío nunca tiene que haber entrado a un lugar donde murió una persona porque automáticamente quedaba impuro. Y yo le tengo noticias, han pasado 2000 años y miren, no ha salido una bendita vaca roja. Y cuando creían que salía, decían, no, esa ya no es. Pero hoy existe, está en Israel y la están guardando, no, mejor que el tesoro de los Estados Unidos. Porque si esa vaca roja se llega a morir, entonces tienen que buscar otra, porque ya están construyendo el tercer templo. ¿Sabe por qué? Porque estamos en tiempos proféticos. Ya lo que le queda a este mundo son 2 o 3 pasaditas nada más, y ya el que ha de venir vendrá y no faltará. Entonces ya todo se está programando, todo se está caminando, gloria al Señor. Así como el enemigo ha caminado su agenda, la Agenda 2030, así Dios también está caminando su agenda profética. Y ya la vaca está, y es más, ya salió, ya encontraron al sacerdote, un muchachito descendiente de la tribu de Leví, y lo están cuidando también. Ese muchachito, mire, lo tratan como lo que usted no se imagina. Búsquelo. No me crea a mí, búsquelo. Gloria al Señor y verá que lo que le digo es verdad. Y esta persona los tienen ahí para la inauguración del tercer templo. Pero la persona que agarraba las cenizas y preparaba era el sacerdote. Pero al rociar esta ceniza y esta agua sagrada, las personas donde eran rociadas quedaban purificadas.
pero el sacerdote quedaba impuro. No hace sentido. No hace sentido. Si yo soy el sacerdote y me estoy purificando, me van a lavar con esta agua para yo poder agarrar la ceniza. Pero cuando yo voy a agarrar las cenizas con agua, yo me quedo impuro. Gloria al Señor. Y la pregunta es, ¿por qué quedaba impuro? Bendito sea el Señor. El sacerdote cuando rozaba la ceniza, no, la impureza está en el pensamiento. Y esto es lo que los sabios han llegado a comprender, que la impureza estaba en el pensamiento. Y tratando de buscar un ejemplo para que lo entendamos mejor, vamos a llevarlo a algo que nosotros hemos vivido. Cuando alguien fallece, cuando alguien muere, nos entristecemos, ¿correcto? Porque esta persona dejó el mundo, dejó nuestra compañía, si es un familiar, nos duele horrores, porque ya no estará con nosotros ese familiar. Ya no vamos a escuchar su voz, ya no vamos a tener sus consejos, ya no vamos a tener su risa, ya no vamos a tener su compañía y oramos. Pero por otra parte, su alma dejó este mundo. Y si está conforme a lo que el Creador quiere para esta persona, esta alma se graduó, se graduó, llegó al nivel donde tenía que llegar. Entonces nosotros, en vez de entristecernos, deberíamos alegrarnos. Mira, pastor, eso es locura. Bueno, eso es un jucot, algo que no entiende. Que, ¿cómo se llama? Challenge. Reta tu pensamiento, reta tu razón. Y debemos alegrarnos, porque llegó al Jolan Abba, llegó a la era venidera. Para eso vinimos. No vinimos a la tierra para ser eternos. No nos incorporamos en esta carne para ser eternos. No, 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 para nada. Todos nosotros vinimos con una fecha de expiración. Todos nosotros vinimos con una fecha de expiración. Unos le toca un año, otros le toca otros años, pero todos vinimos con una fecha de expiración. Ay, pero ¿por qué murió tan joven? Esa es la fecha de expiración. Usted va a comprar pan a la tienda y el pan dice, dura 3 días. Eso es lo que dura el pan. Pastor, pero es insensible. Pero es la manera más sencilla o práctica de entender. Va a comprar una leche y dice, bueno, te dura un mes. Bueno, eso es lo que va a durar un mes. Y hay latas. Hay latas con preservativos que duran 3 años. Compre una lata de atún y no se va a poner mal hasta en 3 años. ¿Por qué? Porque esa es su vida útil. Gloria al Señor. Nosotros tenemos una vida. Entonces, cuando nosotros pasamos por este mundo, Dios nos da la oportunidad de rectificar nuestra alma, de encontrarle, de cumplir el propósito por lo cual Él permitió que viniéramos a este mundo. Pero cuando esta persona muere, llegó a donde tenía que llegar, se graduó el alma. Fue el día de la graduación y entró al mundo venidero donde tú y yo queremos ir. Por eso es que tú y yo estamos acá. Por eso es que estamos conectados en esta noche. No estamos en esta noche para ver cómo nos hacemos ricos y millonarios y famosos. No, no, no. Estamos en esta noche conectados porque nuestra alma necesita rectificación. Estamos conectados en esta noche porque necesitamos crecer. Estamos conectados en esta noche porque sabes que te has dado cuenta que ya viniste al Señor. Santo Dios. Y Jesús es la puerta. Pero dentro de la puerta está el cuarto, está el aposento, está la sala, está el comedor y tenemos que llegar a ello. Muchas veces nos creemos como creyentes, nos quedamos en la puerta y celebramos la salvación todos los días. Salvación, salvación, salvación. Y nuestra alma no crece. Y nuestra alma no evoluciona. Nuestra alma no asciende. Y tenemos que hacer un alá, tenemos que ascender. Porque el día de la graduación llega. El día de la graduación llega. Bendito sea el Señor. Entonces deberíamos alegrarnos por esa alma que deja este mundo y llega al mundo venidero. Bendito sea el Señor. Y así es nuestra porción en esta noche. Así son los Hutzat.
Cuando nosotros nos encontramos con algo en la palabra que a lo mejor no tiene sentido el hacerlo, un mandamiento de Dios que no tiene una razón, tenemos que actuar como deberíamos actuar cuando alguien muere. Señor, yo no lo entiendo, pero tú lo dijiste, yo lo creo y esto es para bien. Entonces Dios prueba nuestra fe. Si creemos a Dios por lo que estamos viendo o le creemos a Dios como Él es. Hay muchas personas que a veces podemos llegar a predicar a Dios por contienda. ¿Sabe lo que es alguien predicar a Dios por contienda? Sí. Hay personas que pueden llegar a predicar a Dios por competencia. A ver quién predica mejor, quién grita más, quién hace más milagros, quién se revolotea más. Pero dice el apóstol Pablo, pero yo predico a aquel que un día me salvó y hizo un cambio en mí. Y me enamoré de él y hoy muestro su amor. Entonces, cuando Dios nos pone en esas situaciones a veces de ver cosas en la palabra que no las entendemos, pero lo tenemos que hacer porque Él nos llamó a permanecer en Él. Porque aun cuando hacemos cosas que no entendemos, estamos permaneciendo en Él. Eso es parte de permanecer en Él. Y Él nos está llamando a permanecer en Él. Acordémonos de lo que Él nos dijo al principio, que separados de Él nada podemos hacer. Y que tenemos que permanecer en Él para que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. Es que aquí no se trata de decir yo pertenezco a la organización Unidos en el Espacio. No, 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 no se trata de eso. No se trata de tomarse la foto con el mega ungido. No, no se trata de eso. Eso es bueno. Tómese la foto que quiera. Tomémonos las fotos que querramos. Pero las fotos con el mega ungido o la mega ungida no va a hacer que mi alma se eleve. La foto con el mega ungido no va a hacer que mi alma trascienda. Bendito sea el Señor. No va a hacer eso. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que va a hacer que mi alma trascienda? Yo permanecer en Él. Aprender de su palabra. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Números capítulo 20. Gloria al Señor. Y este capítulo habla de cuando Moisés golpeó la piedra, golpeó la roca. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué Moisés golpeó la piedra? ¿O por qué Moisés golpeó la roca y no le habló? Bendito sea el Señor. Vamos a leerlo. Número capítulo 20, del versículo 1 en adelante. Yo lo estoy leyendo de una versión textual. Yo sé que usted a lo mejor tendrá la Reina Valera. Y yo solo voy a tenerla acá como referencia porque hay unos cambios aquí. Y yo la voy a leer de la textual porque hay algo ahí, ¿correcto? Y vamos a ver qué es lo que hay. Gloria al Señor. Estamos en esta noche y el Señor está ministrando nuestra vida. Dice, los hijos de Israel, toda la asamblea, llegaron al desierto de Sin en el mes primero. ¿Cuándo fue el mes primero? No, en enero, no fue en enero. Fue en el mes de Abib, el mes de Nisan, el mes primero conforme al calendario bíblico. Y llegaron los hijos de Israel y toda la asamblea llegaron en el mes primero al desierto de Sin. Y el pueblo permaneció en Cades Barnea. Verso 2. Mire lo interesante acá. Y vamos a poner la mente acá porque el Señor nos va a enseñar algo tremendo. Y ahí murió Miriam. Gloria al Señor. Yo lo voy a leer de la Reina Valera ahorita, solo para algo. Y dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cades. ¿Correcto? Y allí murió María y allí fue sepultada. ¿Por qué la Reina Valera dice María y la versión textual que yo tengo, que estoy usando, dice Miriam? ¿Por qué? Bueno, la verdad es que el nombre de la hermana de Moisés no era María, era Miriam. Gloria a Dios. El nombre de la madre de Jesús no era María, tampoco, era Miriam. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué nos cambiaron los nombres?
Porque lamentablemente cuando se hicieron las traducciones bíblicas se transliteraron y usted no puede transliterar los nombres, ¿correcto? Usted no puede cambiarle los nombres y el apóstol George y ahora es el apóstol Jorge. No, no se puede. Si George es George y si es Jorge es Jorge. Bendito sea el Señor. Porque los nombres son propios, ¿correcto? Y nosotros hemos aprendido, no sé, en la clase de español a mí me enseñaron que los nombres propios no tienen traducción. Lo podrás pronunciar diferente, pero Caracas es Caracas en inglés y en español. No puede decir Caracas, pero igual sigue siendo Caracas. Bendito sea el Señor. Eh, Nicaragua sigue siendo Nicaragua. Puedes doblar la lengua y decir Nicaragua, pero al final es Nicaragua. Pero no se pueden cambiar los nombres propios. ¿Y qué pasa? ¿Por qué ocurrió este cambio de nombres propios? Porque cuando cambiamos los nombres, perdemos una esencia. Y hemos hablado anteriormente que el idioma o el lenguaje hebreo bíblico tiene un mensaje profundo. Y cuando nosotros no lo entendemos o no lo estudiamos a profundidad, perdemos la mitad del mensaje. Gloria al Señor. Entonces dice el verso 2, y allí murió Miriam, y ahí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, fueron reunidos contra Moisés y Aarón. Ahora, vamos a detenernos acá un momentico. ¿Qué tiene que ver la muerte de Miriam con que no haya agua? ¿Por qué la palabra de Dios salta de decir que acamparon en el mes primero en el desierto de Sin? Muere Miriam y ahora no hay agua. Y el pueblo se pone en contra de Moisés y Aarón por falta de agua. ¿Qué tiene que ver Miriam con todo esto? Bueno, en todo el exilio del pueblo de Israel en el desierto, alrededor de sus 40 y tantos de años en el desierto, hubieron 3 ocasiones donde le faltó el agua. Y vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a irnos hacia atrás. Sale el pueblo de Israel de Egipto y llegan y pasan por el Mar Rojo. Correcto, usted se acuerda de eso. Amén. Pasan por el Mar Rojo. Dios hace el milagro y abre las aguas y van camino de 3 días. 3 días. Y la ciencia dice que lo más que el hombre, el humano, puede vivir sin agua es un mínimo de 3 días. Correcto. A veces puede ser un poquito más, depende al estado de la persona físicamente y depende de donde esté, porque si usted está durmiendo, sentado, puede durar un poquito más, pero si usted está caminando bajo el sol en el desierto, bueno, 3 días es lo más que usted puede pasar sin agua, gloria al Señor. Y llegaron al lugar llamado las aguas, o conocido como las aguas de Mara. Pero ¿qué pasó antes de eso? Cuando estaban pasando el pueblo de Israel por el Mar Rojo, llegaron al otro lado, Dios sepulta a los egipcios bajo las aguas. Y Miriam, no María, Miriam, la hermana de Moisés, sale cantando y canta alabanzas. Y usted conoce la alabanza, esa que dice, echó a la mar, jinete y caballo echó a la mar. ¿Usted cree que la sacaron ahorita? No, esa la cantó Miriam, esa la compuso Miriam en el desierto. No crea que la compuso uno de los grupos contemporáneos, no, esa la compuso Miriam en el desierto. Y agarró un pandero Miriam y comenzó. Y Miriam, ¿quién era Miriam? Fue chismosa en su tiempo, sí, ¿quién no tiene problema? Como yo le decía a alguien esta semana, el que no tiene dinga tiene mandinga. El que no tiene una cosa tiene otra cosa. Miriam sí, fue chismosita en su tiempo, vamos a decir la verdad, la cosa es así. Pero era una profetisa, era una profeta, gloria al Señor, era una profeta. Era nada más y nada menos que la hermana de Moisés. Y la profetisa Miriam agarra su pandero y sale cantando y dice, echó a la mar, jinete y caballo, echó a la mar. Y todo el pueblo de Israel comenzó a alabar a Dios en un frenesí tremendo. Y llegan a Mara, gloria al Señor. Y el pueblo le dice a Moisés, nos hubieras dejado allá, nos estás muriendo de sed y acá mira estas aguas tan amargas, no las podemos tomar. Y Dios le habla a Moisés y le dice, mira esa rama, tírala. Y usted conoce la historia. Dios endulza las aguas y toman, gloria al Señor.
A los que quieren leerlo, eso está ya en Éxodo capítulo 15, versículo 24. Entonces, en la primera instancia de las aguas, Miriam cantó. Miriam, téngalo ahí, tenga presente a Miriam. La segunda instancia fue en las aguas de Meriba, las aguas de la rencilla. Cuando van caminando por ese lugar, van caminando ya por el desierto y ya están cansados, tienen sed de nuevo. Y comienzan a decirle a Moisés, Moisés, ¿qué pasa? Nos trajiste en el desierto para morirnos de sed, ¿qué pasa? Estamos acá muertos de sed. Y Dios le habla a Moisés y le dice, golpea la roca. Mira, esta vez Dios le dice, golpea la roca. Golpea la roca y saldrá agua. Y le darás a de comer, de beber a mis hijos. Y Moisés golpea la roca y comienza a salir agua. Y Miriam estaba ahí. Y dicen las escrituras, dicen los estudios, que ahí se creó lo que se conoce como el pozo de Miriam. Y como en el desierto pasan milagros, porque si usted quiere ver milagros, mira, deja que Dios te meta en un desierto. Cuando Dios te mete en un desierto, mirarás los milagros de Dios. Porque en el lugar donde hay milagro es en el desierto. Amén. Y Dios hace que este pozo, llamémoslo un pozo portátil, comience a caminar por 40 años con el pueblo de Israel. Y Miriam estaba ahí y el pozo de Miriam le seguía. Por eso te digo que en el desierto no es que no haya vegetación. En el desierto no es que no haya provisión. Hay, gloria al Señor, pero es la que Dios quiere, gloria al Señor. Y la tercera instancia es esta, cuando llegan de nuevo a Cades Barnea, a Meriba, y vamos a leerlo, gloria al Señor. Y dice, y ahí murió Miriam, allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, fueron reunidos contra Moisés y Aarón, y el pueblo contendió con Moisés diciendo, ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante de Yahweh. ¿Quién hermanos? Lo que hablaban la semana pasada, que era la rebelión de Coré, que se tragó, ¿correcto? Aquellos que estaban en rebeldía contra Moisés y contra el Señor. Y ellos dicen, hubiéramos muerto la vez pasada, no hubiéramos muerto acá de sed. ¿Por qué trajiste la congregación de Yahweh a este desierto? Para que muramos nosotros y muramos nuestro ganado. ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para venir a este lugar miserable? No es lugar de cementeras, no hay semillas acá, no hay higueras, no hay viñas, no hay granadas, ni siquiera hay agua para beber. Y fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la entrada de la tienda de reunión y cayeron sobre sus rostros. Y la gloria de Yahweh fue vista por ellos. Y entonces llamó el Señor a Moisés y diciendo, toma la vara y congrega a la asamblea, tú y tu hermano Aarón, y habla a la peña ante los ojos de ellos, y ella dará agua, y le sacarás agua de la peña, y darás a beber a la asamblea y a sus ganados. Y Moisés tomó la vara en la presencia de Yahweh, tal como él se lo había ordenado. Y Moisés y Aarón hicieron congregar la asamblea frente a la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os sacaremos agua de esta peña. Y entonces Moisés alzó su brazo, su mano, y golpeó la vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebieron la asamblea y su ganado. Vamos a dejarlo ahí. Todo iba bien, todo iba bien. Y el pueblo de Israel comienza a lamentarse y a quejarse de que por qué los habían traído hasta este lugar a pasar necesidad. Y Dios le habló a Moisés y le dijo, háblale a la roca, háblale a la peña, alza tu vara
y háblale a la peña. Y el verso me llama la atención que dice, y Moisés y Aarón hicieron tal como Jehová le había dicho. Alzaron su vara, pero golpeó la peña. Entonces no hicieron como Jehová le había dicho. ¿Qué pasó acá? Libro de Deuteronomio capítulo 28 dice que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, estas bendiciones te seguirán. Podemos estar escuchando a Dios. Como dije al principio, podemos estar en Él, pero no permanecer en Él. Porque permanecer en Él nos va a llevar a escuchar atentamente a Dios. A veces pensamos que ya creemos conocer a Dios. A veces pensamos que ya sabemos cómo Dios va a actuar. Ah, porque Él hizo esta vez así. Él hizo con Jessica así. Seguro conmigo va a ser así. No, no tiene que ser así. Si con tu hermano lo hizo de esa manera, contigo a lo mejor lo va a hacer de otra manera. ¿Por qué pensamos por Dios? ¿Por qué nos adelantamos a lo que Dios quiere hacer en nosotros en este tiempo? No, porque a mí me dijeron que Dios se movía de esa manera, pero si Dios contigo se quiere mover de otra manera, ¿cuál es el problema? El problema es que no hemos escuchado a Dios atentamente. Y la bendición de Dios radica en escucharlo atentamente. Cuando usted y yo escuchamos a Dios atentamente, entonces veremos los resultados. Y Dios, mire que Dios no deja en vergüenza a Moisés. Eso me llama la atención, porque Dios no deja en vergüenza a Moisés. Dios le dice, habla a la roca, pero Moisés la golpea, pero saca agua, porque Dios no te va a hacer pasar vergüenza. Pero después Dios iba a hablar contigo, Dios iba a hablar conmigo y nos va a decir, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no escuchaste atentamente? ¿Por qué queríamos traer a Miriam? Porque el versículo 1 dice que estaban y llegaron al desierto de Sin en el mes primero y acamparon allí, y allí murió Miriam, y ahí fue sepultada. Verso 2, y porque no había agua, el pueblo se fue contra Moisés. La palabra Miriam, el nombre Miriam en hebreo, tiene tres connotaciones, tiene tres maneras de interpretar. Una, amargo; dos, levantar; y la otra, rebelde. Miriam estuvo en la vida de Moisés desde que nació, porque cuando estaban tirando los egipcios los bebés al río Nilo, la mamá de Moisés le dio a Miriam Moisés y lo llevó al río y lo puso ahí. Pero Miriam no se fue en su casa. Miriam se quedó, Miriam se quedó viendo a Moisés de lejos. Miriam miró cuando la hija de Faraón recogió a Moisés. Pero Miriam fue atrevida en el Señor. No sabía cómo iba a pasar todo, pero Miriam tenía fe. Miriam conocía a Dios y no sabía cómo iba a hacerlo, pero sabía que lo iba a hacer. Y Miriam fue atrevida y le dice a la hija de Faraón, yo te puedo buscar a alguien que pueda cuidarte a ese bebé. Y fue nada más y nada menos que la mamá de Moisés. Entonces Miriam fue muy importante en la vida de Moisés. Sí, es cierto, habló de él y Dios trató con ella, le dio lepra, pero después Moisés la perdonó y volvió a ser la profetisa que necesitaba que hacer. No descartes a las personas porque te fallaron una vez. No descartes a las personas porque hoy a lo mejor no están caminando contigo en la manera que deberían estar caminando. No, perdónalo, porque toda persona que Dios te pone en el camino es con una razón de ser. Porque de 8 billones de personas que hay en este mundo,
Dios te va a poner a conocer personas diferentes con una razón de ser. Miriam había estado ahí. Su nombre era Amargo y estuvo ahí en las aguas amargas y hubo agua. Miriam estaba ahí. Cuando en la segunda instancia Dios le dice, levanta tu mano y golpea la piedra, el nombre de Miriam significa levantar, y levantó la vara y volvió a salir agua. En la tercera instancia habla de rebelde, y aquí leímos cuando Moisés le dice al pueblo, oh rebeldes, Miriam estaba ahí. Gloria al Señor. ¿Por qué Moisés golpea la piedra? Esa es la pregunta en esta noche. ¿Por qué Moisés golpea la piedra y no le habla? Porque Moisés se quedó en el pasado. Moisés se quedó pensando que Dios iba a hacer lo mismo que hizo en el último lugar, en el último milagro, cuando él golpeó la peña. Pero no seamos muy rápidos en juzgar a Moisés. Moisés estaba pasando por un dolor. Se le acaba de morir su hermana. Y a lo mejor le ayudaba mucho con el pueblo. Pero Moisés golpea la peña. Y Moisés se quedó en el milagro pasado. Moisés se quedó con la visión de alguien en el pasado. ¿Cómo tú me miras a mí hoy? ¿Cómo tú te miras a ti hoy? Si alguien te mira basado al último error que hiciste, todavía no ha tenido la revelación de Dios en ti. Si tú te sigues viendo como el último error que hiciste, todavía no ha tenido la revelación de Dios en ti. Porque no podemos quedarnos con una imagen vieja. Como decía el pastor Carlos en la última intervención en el taller, y dijo, muchas personas te miran todavía como el Betamax, cuando ya ni DVD se usa. Ya ahora es por descarga automática a través de la nube. Pero muchas personas se quedó con la versión tuya de Betamax y no la ha cambiado. Te has quedado con la versión de Betamax de cómo Dios iba a obrar en tu vida. Te quedaste con la versión de Betamax. No sé cuántos se acuerdan del Betamax, no voy a hablar ni del VHS. No, el Betamax, aquel que eran unos cassettes gruesos, grandes. Se quedaron ahí. No permitieron que Dios evolucionara. Y Dios ha cambiado, Dios ha evolucionado y no ha cambiado en su forma de ser, pero ha cambiado en el tiempo. Te ha madurado. Y tú todavía estás condenando a aquel porque lo que hizo ayer. Tal vez me tienes a mí en la mira porque lo que yo hice ayer. ¿O tú crees que Dios va a hacer el mismo milagro de la misma manera que hizo ayer? No, Dios es un Dios de cambios. Dios no cambia, pero es un Dios de cambios. Y Él renueva la manera en que nosotros vamos transformándonos y caminando. Gloria al Señor. ¿Dónde te quedaste? ¿Cuál fue la impresión de ese lugar o de esa persona? Hay personas que se quedaron en los temores pasados, en las dudas pasadas. Sí, tal vez no hace sentido hoy. Tal vez el Señor te dice hoy, háblale a la peña. Y tú y yo estamos acostumbrados a darle garrote. Tú y yo estamos acostumbrados a golpearla porque es la manera que hemos visto que Dios se mueve. Pero maybe it doesn't make any sense. Well, it doesn't have to make any sense. Tal vez no hace sentido para nada. ¿Por qué?
Muchas veces no tiene que hacer sentido, solo tenemos que estar seguros de que Dios habló. Solo muchas veces tenemos que estar en la paz de Dios, que si permanecemos en Él, si estamos en Él, seguro Él nos va a decir qué hacer. Cuando es una voz afanosa, cuando es una voz que quiere que ya, espera, permanece en Él. Moisés estaba desesperado, quería ya que el pueblo se callara, porque estaba hablando y renegando del agua, y se exasperó. Y sí levantó la vara. Dios le dijo que la levantara. Por eso el versículo dice, y Moisés y Aarón hicieron conforme a Jehová le había ordenado. Pero a la hora de hablarle la golpearon. Y Dios no quería que esta vez la golpearan. La vez pasada sí. La vez pasada sí tenían que golpearla. Pero esta vez no. La misma situación de falta de agua. Podemos decir que tal vez la misma roca. Pero esta vez no era golpeada. Esta vez era hablada. ¿Cómo estás tratando a lo que enfrentaste la vez pasada, lo que estás enfrentando hoy? ¿Le estás dando garrote? ¿La estás golpeando? ¿Le estás dando batazos? A lo mejor el Señor te está diciendo que la sobes. A lo mejor el Señor te está diciendo que le hables nada más. No, pero es que a mí me funcionó. La última vez que yo lo hice así, a mí me funcionó. Sí, claro. Cuidado, porque muchas veces no hemos entrado en nuestra tierra prometida porque nos quedamos en la versión vieja. Muchas veces no has entrado a la tierra prometida con esa persona. ¿Por qué? Porque te quedaste con la versión vieja. Te quedaste en el Betamax. Ya evolucionó. Hay que permanecer en él. No siempre va a ser lo mismo. Ya evolucionamos. Moisés se quedó pensando en Miriam, pero no pensó en la lección que Miriam le dejó. Ya no pienses en el muerto. Ya no pienses en el que se murió de la manera que estás pensando. Y te lo digo con la autoridad del Señor. Ya no pienses. Hay gente que evita pensar hasta en sus seres queridos fallecidos. No dejes de pensar en ellos ya. Piensa en las lecciones que te dejó, en la enseñanza que te dejó. Pero ya no pienses en dolor. Hoy el Señor te quiere hacer libre de dolores pasados. Hoy el Señor a través de su palabra quiere hacernos libres de ese recuerdo amargo. Y quiere que recordemos lo que nos enseñaron bien. Miriam habló mal de Moisés, pero el Señor quería que la recordara como aquella que le había enseñado, que a veces no entendemos cómo Dios lo va a hacer, pero Dios lo hace. Miriam le había enseñado a Moisés que a veces el sueño se te va por el río y parecen como si los cocodrilos o los lagartos se lo fueran a comer, pero déjalo. Ese sueño tiene un destino y va a llegar a las manos correctas, en el tiempo correcto, en el tiempo señalado. Solo tenemos que permanecer en él. Solo tenemos que permanecer en él. Solo tenemos que estar en él. Miriam le enseñó a Moisés que cuando no hace sentido, Dios, de una manera milagrosa, hace el sentido. Bendito sea el Señor. El enemigo más grande no es el diablo. Deja de pensar eso. No lo pienses más. Por favor, no te hagas más daño. El enemigo más grande no es el diablo. El diablo es un servidor del Señor. Él hace lo que le mandaron a hacer. Que el Señor lo reprenda. No le tengas miedo al diablo.
tenete miedo vos. Yo me tengo que temer a mí mismo. Yo me tengo que temer a mí mismo. Al diablo no. La palabra de Dios dice, resiste al diablo y huirá de ti. No dice que le tengas temor. Dice, resístelo. El enemigo más grande eres tú. El enemigo más grande soy yo, mis temores, mis dudas, mis pensamientos inadecuados, el no permanecer en el Señor, el salirme de la presencia de Dios. Ese es mi enemigo más grande. Pero el diablo no. En estos días oraban por mí y me decían, el Señor me daba una palabra y varias veces el Señor me la ha dado. Que yo ya al principio dije, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero ya ahora, ya dije, Señor, entonces yo creo que sí. Me hablaba el Señor y me decía, bueno, se han reunido contra ti y han puesto tu nombre en altares y han hecho esto y amarre y que no sé qué cosa y todo, pero yo no lo he permitido. Y gloria a Dios. Y a lo mejor pueden haber afectado áreas o momentos, pero es que la voluntad de Dios permanece. La voluntad de Dios siempre se hace, gloria al Señor. La palabra de Dios dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Si yo mi trabajo es permanecer en Él, ya protección la tendrá Él. Mi vida está en sus manos. Ya si Él permite que me toquen, es Él. Es Él. Yo no tengo que buscar el problema, yo no tengo que buscar el peligro, pero si me toca, es Él. Hace unos minutos atrás te dije, yo, si me hubieran dicho dónde iba a ir ese domingo, yo a lo mejor no hubiera ido. Me metieron al lugar donde trabaja el Tren de Aragua. Yo a lo mejor no hubiera ido con mis cinco sentidos. Dijo, no, para allá no voy. Pero ya me lo dijeron cuando estaba adentro. Entonces ya la protección era de Él, ya no era mía. Ya yo estaba ahí, ya el Señor ya me había mandado ahí, ya Él se encargaba de mí. Y si Dios hubiera permitido algo, es Él. Y no le voy a decir que cuando me dijeron eso, dije, ay Señor, ¿dónde lo trajiste? Pero después dije, no, que ya estamos aquí. Lo que fue. Vamos, y Dios se glorificó. Pero si en ese momento hubiera permitido yo que mis temores, y ahora sí me van a ver, y ahora sí me salgo, mire, Dios no se mueve, porque mis temores no iban a permitir que Él se moviera libremente, porque iba a razonar las cosas. Deja que Dios sea Dios. Bendito sea el Señor. Número 21, gloria al Señor. Número 21, versículo 1, dice, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que Israel iba por el camino de Atarim, combatió a Israel. Mira qué tremendo. Iban por el camino, sale este rey, los combate. Y dice, y tomó cautivos entre ellos, llevaron presos. Entonces Israel hizo un voto al Señor y le dijo, si en verdad entregas a este pueblo en mi mano, yo destruiré por completo sus ciudades. Y Yahweh escuchó la voz de Israel y le entregó al cananeo, consagrando al exterminio a ellos y sus ciudades, y llamó al nombre de aquel lugar Ormá. Dios lo único que quiere es que nosotros permanezcamos en Él. Sale este rey, ataca a Israel, lleva cautivos. Israel, ¿qué dice? Me muero de miedo, ¿no? ¿Qué hizo Israel? Permaneció en Él. Y dijo, la única solución aquí es permanecer en Él. Y comenzaron a hablar con Dios. Y hicieron un voto y le dijo, Señor, si tú nos das esta victoria, nosotros te vamos a servir. Y Dios los escuchó. Dice que les dio la victoria, salvaron a los cautivos.
Y Dios bautizó, no, perdón, Israel bautizó a esa ciudad con el nombre de Ormá. Y Ormá significa consagrado. Consagraron a Dios esa área de su vida, gloria al Señor. Y partieron del monte Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Pero mire acá, pero en el camino el ánimo del pueblo se impacientó. La versión Reina Valera dice, y el ánimo del pueblo decayó. En otra versión dice, el pueblo se desanimó. Pero en esta versión, Biblia actual dice, y el ánimo del pueblo se impacientó. No fueron pacientes. ¿Y qué hablamos? Cuando nosotros salimos de permanecer en Dios, nos impacientamos, nos afanamos, nos preocupamos. Y eso hace que nosotros perdamos la vista y neguemos la realidad que tenemos. Y el pueblo se puso impaciente. ¿Por qué estaban impacientes? Se habían ganado una victoria. ¿Cuántas victorias el Señor te ha dado a ti? ¿Cuántas victorias el Señor me ha dado a mí? Y ahora nos vamos a poner impacientes. Señor, pero ¿qué pasa con esto? Señor, ¿qué pasa con lo otro? Como me decía mi pastor, hold your horses, calma tus caballos. Mira el verso 5. Y entonces el pueblo habló contra Elohim y contra Moisés. Y dijeron, ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay alimento ni agua, y nuestra alma detesta este pan bueno para nada. La pregunta es, ¿había agua? Claro que había agua. Mientras tuvo Miriam, el pozo portátil milagroso estaba con ellos. Llegaban a los lugares y tomaban agua. Fallece Miriam, aun a pesar del error de Moisés, Dios le da el agua. ¿Había pan? Seguro que había pan. Caía maná del cielo. Entonces, ¿había pan o no había? Había. No el que ellos querían, pero sí había. ¿Dónde estás? ¿Está bien? Estoy ahí, pero estás. Pero es que yo no quiero, no estoy donde yo quiero estar. Pero vas a llegar. Iban de camino a la tierra prometida. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? En camino a lo que tú quieres, ¿correcto? Yo ya te escucho. ¿Por qué te impacientas si vas a llegar? Es que no he llegado todavía, ya me quiero comer ese pan. Pero tranquila, vas a llegar. Bendito sea el Señor. Vas a llegar, vas a llegar, vas en camino. Has caminado tanto para ahora mismo despelucarte. Has caminado tanto. Has visto la mano de Dios moverse de una manera terrible. Para ahora, ya casi llegando a la tierra, ya te vas a desesperar. Entonces entonces Yahweh, Jehová, envió entre el pueblo, Dios lo envió, no lo envió el diablo, no lo envió Satanás, no lo enviaron los demonios, no lo enviaron las oraciones contrarias, no lo envió ni la madre de los tomates. Lo envió el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué envió? Maná del cielo. No, envió serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel. Véalo bien, envió el Señor serpientes ardientes y murió todos aquellos que los mordían. Murió mucha gente del pueblo de Israel. La serpiente en la Biblia tiene muchos símbolos y uno de sus grandes símbolos es la inmadurez espiritual. Es el Yetzer Hara, es la mala inclinación.
¿Qué es la mala inclinación, pastor? La duda, los miedos, póngale apegos, póngale temores, póngale falta de fe, póngale desesperación, póngale maldad, enojo, póngale lo que usted quiera, la mala inclinación, aquello que nos desenfoca de estar permaneciendo en el Señor. Y Dios le envía la mala inclinación, porque la mala inclinación la tenían ellos. ¿Y cómo la tenían? Claro, estaban peleando contra Dios. Iban de camino, es que no estaban detenidos, iban de camino. Estaban caminando en el propósito de Dios. Tú estás caminando en el propósito de Dios. Tú y yo estamos caminando en el propósito de Dios. Estamos llegando ya, bendito sea el Señor, que no hay el pan que queremos. Mire, es verdad, tenés razón. No estás como quieres estar, pero vas a llegar. No te quejes, no nos quejemos del maná que hoy tenemos, porque sí había pan. Ellos dijeron, no hay pan, sí hay pan. Ellos mismos lo dijeron, no hay pan. Pero después dicen, y nuestra alma detesta el pan, que este maná es bueno para nada. Entonces sí había pan. Y su desesperación los comenzó a hacer como que no hubiera pan. Y comenzaron a morir, porque la mala inclinación nos mata en el desierto. La desesperación nos mata, nos hace tomar decisiones que no queremos, nos hace tomar caminos que no son de Dios. Cuando si hubiéramos esperado un poquito, hubiéramos visto la mano de Dios. Y dice que muchos fueron mordidos por el Yeser Hará, por la mala inclinación, y murieron en el desierto. Pero la Teshuvá, el arrepentimiento, es la mejor solución. Y el pueblo fue a Moisés y dijeron, hemos pecado por cuanto hablamos contra Yahweh y contra ti. Ora a Yahweh para que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés hizo tefilá, oró por el pueblo. El arrepentimiento siempre será la respuesta. Las cosas van mal, el arrepentimiento es la respuesta. Las cosas van bien, el arrepentimiento es la respuesta. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer en Él. Permanecer en Él. Y Dios le llama a Moisés y le dice, y Yahweh le dijo a Moshe, hazte una serpiente ardiente y ponla en lo alto de una asta. Y sucederá que cualquiera que sea mordido y mire a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a un hombre, éste dirigía su mirada a la serpiente de bronce y vivía. Gloria al Señor. ¿Por qué Moisés crea una serpiente? ¿Por qué Dios manda a hacer una serpiente? Pareciera a simple vista como que Dios mismo estaba transgrediendo su palabra, porque su palabra dice que no te harás imagen de nada lo que haya debajo de la tierra, ni lo que esté en ella, ni debajo del sol, porque solo a tu Dios adorarás y a él servirás. Pero Dios le dice a Moisés que cree y haga una imagen de una serpiente de bronce ardiente y la eleve en un asta. Parecía como contradictorio. La psicología dice que nosotros tenemos que enfrentar nuestros temores. Y si el Yetzer Hará era representado por esa serpiente que mordía, la mala inclinación, las dudas, los temores, las quejas, lo incómodo, llámele como se llame, era representado por esa serpiente y mordían al pueblo y ellos morían en eso. Entonces Dios tenía que sacar el remedio de ese veneno. Y Dios pone a esa serpiente sobre el asta.
Y el asta viene simbolizando el sacrificio de Yeshua en el madero. Yo te tengo una noticia para ti en esta noche y es para mí también. Yo no sé si sea buena o sea mala. Tú juzga como sea para ti. Pero yo te quiero decir que Dios no va a quitar la serpiente de nuestro camino. Dios no va a quitar la serpiente de nuestro camino. Pero sí va a permitir que miremos a esa serpiente a través del sacrificio que Yeshua hizo en el Calvario. Pero sí va a permitir que nosotros miremos la serpiente a través de lo que aquel hombre en la cruz del Calvario hizo. Y aquella acta de decreto que era contrario a nosotros fue clavada en el madero, bendito sea el Señor. Y todo lo que no es contrario en este tiempo, toda la mala inclinación, llámese duda, llámese como usted quiera llamarla, la única manera de nosotros vencerlo es levantar nuestros ojos a los cielos. Por eso el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los cielos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Cuando yo elevo mis ojos ante Él, entonces la mala inclinación no me va a vencer. Yo quisiera ser cambiado de un momento al otro. Yo quisiera terminar con muchas cosas que hay en mi vida. Pero Dios le habló a Pablo y le dijo, bástate mi gracia, negro. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en esa falta. Bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en ese temor. Bástate mi gracia, porque yo voy a hacer de ti algo diferente, bendito sea el Señor. Dios le dice a Moisés que ponga esa serpiente, para que todo aquel que sea mordido por esa serpiente, mire la serpiente, le diga, tú no vas a poder conmigo. Temor, tú no vas a poder. Estoy temblando, pero tú no vas a poder. Duda, yo no sé dónde voy, pero tú no vas a poder. Oh, santo Dios. Pecado, llámese como el que quiera. Yo sé que tú me estás atacando mucho, pero sabes que tú no vas a poder, porque mis ojos están clavados en aquel que hizo la obra en el madero. Y yo no sé cómo va a hacerlo. Yo no sé, yo no tengo que saberlo. Yo lo único que tengo que saber en esta noche es permanecer en Él. Yo lo único que necesito saber en esta noche es permanecer en Él, porque cuando yo permanezco en Él, todo aquello que ha venido a hacer en contra mía, porque yo lo he permitido, entonces será diferente, porque Dios se glorificará, bendito Dios. Dice la palabra de Dios, no lo dice Bernardo Rivera, dice que cuando miraron la serpiente de bronce, todo aquel que miraba a la serpiente vivía. Por eso hasta el día de hoy, aunque la ciencia lo niegue, en algunos de los lugares todavía el símbolo de la medicina viene siendo esa serpiente entrelazada en una asta, porque la única solución a todas las enfermedades físicas, emocionales, almáticas, espirituales, está viendo al madero, es viendo a Yeshua, es viendo a Jesús, es permaneciendo en Él. Bendito sea el Señor. La clave está en permanecer en Él. ¿De qué estás apurada? ¿Por qué estás corriendo? El Señor te dice en esta hora, permanece en Él. Él lo va a hacer. No nos toca a nosotros saberlo. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Hay estatutos que tenemos que nosotros comprender. Él lo va a hacer. Yo te quiero decir, Pati, Él lo va a hacer. Carlita, Él lo va a hacer. Mayela, Él lo va a hacer. Solo sigue mirando. Sigue permaneciendo en Él. No dejes, no dejes, no dejes de salir en Él, no dejes de estar en Él. ¿Cuál es el afán? Del afán solo queda el cansancio. Deja que sea Dios. Deja que Dios sea Dios. Estás caminando, sigue caminando. Estás comiendo pan, sigue comiendo pan. Hay agua, sigue bebiendo agua. Gloria al Señor.
Dios no te trajo hasta aquí para volver atrás. Dios no te trajo tanto, bendito sea el Señor, para hoy regresarte con el rabo entre las piernas. No, 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 no. Dios nos trajo a poseer la tierra que Él nos dio. Y a veces cuando tomamos decisiones rápidas, en desesperación, no en la permanencia. Pastor, ¿es malo tomar decisiones? No, es necesario tomar decisiones, pero hay que tomar las decisiones en la permanencia, no en la desesperación, en la permanencia. Y cuando nosotros tomamos en la permanencia de Él, entonces nuestra victoria está asegurada. Así que el llamado en esta noche, somos llamados a permanecer en Él. Porque si permanecemos en Él y en su palabra, podemos dar mucho fruto. Porque separados de Él, nada, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su santísimo nombre. A Él sea toda la gloria. A Él sea toda la honra. Bendito